No, bueno, además tuvo un buen rato, pero bueno, nada más Últimamente no tanto, sí. Entonces, nos tratamos de hacer pero sí, ya son como también la espera, tiene como su lo que pasa es que no es como la más. Sí, sí, sí. Buenos días. Gracias por su asistencia a esta charla del día de hoy, que estará a cargo del profesor Roberto Castro Pérez. El profesor Roberto Castro nació en Morelia, Michoacán, en 1960. Bueno, obtuvo la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Estudios de Población en Inglaterra y el doctorado en Sociología Médica de la Universidad de Toronto. Es investigador titular del Centro de Estudios Multidisciplinarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha realizado investigaciones sobre los determinantes sociales de la experiencia subjetiva de la salud, violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, violencia contra la infancia en México y sobre la génesis social de la violación de derechos reproductivos de las mujeres en los servicios de salud. Ha publicado 65 artículos científicos en revistas arbitradas, así como 50 capítulos de libro. Es autor de 4 libros, coautor de otros 2 y es editor o compilador de 11 libros más. Recientemente coeditó el libro Retratos de violencia contra las mujeres en México, también el libro Teoría Social y Salud, Poder, México y Ciudadanía,
el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina, violencia contra mujeres embarazadas, 3 estudios sociológicos y la vida en la adversidad, el significado de la salud y la reproducción en la pobreza. A principios de 2014 recibió el Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales que otorga el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por su trabajo de investigación sobre la violación de los derechos de las mujeres en las instituciones de salud. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Voy a pasar para acá, para ir viendo yo también lo que voy viendo. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir un poco algunos de los resultados de investigación sociológica que hemos hecho en un área muy sensible en México, que tiene que ver con lo que en términos ordinarios llamaríamos maltrato a las mujeres en los servicios de salud reproductiva, particularmente cuando van a atenderse por parto, pero que nos parece que desde una perspectiva de género y política es fundamental enmarcar en el contexto de la violación de derechos humanos. Y la idea es mostrar en esta presentación cómo la investigación sociológica puede ser muy útil para este tipo de causas, de agendas, porque nos permite, espero poderlo demostrar, nombrar las cosas apropiadamente y dirigir nuestra mirada menos ingenuamente hacia los problemas que estamos estudiando. Entonces, lo que voy a hacer es presentar un poco de qué se trató esta investigación, o de qué se trata, porque seguimos trabajando en ello. A partir de cierto momento voy a estar mostrando segmentos de nuestros diarios de observación y a veces de entrevistas que hicimos a algunas personas. Entonces ahí se va a requerir un poco de paciencia porque, bueno, espero que se alcance a leer, pero si no, yo igual las voy a estar leyendo. Pero es que en eso que está registrado en la observación, o en eso que se dice, es donde está lo crucial para el argumento que queremos hacer en esta ocasión. Entonces empiezo con la siguiente diapositiva. No sé si se alcanza a leer, creo que elegí un mal tono del color en la letra, pero bueno. Alguna vez, haciendo investigación sobre cómo habían vivido las mujeres de alguna comunidad en México su último parto, pues les preguntábamos eso, cómo le fue, cómo la atendieron, etcétera. Entonces en algún momento tuvimos por ejemplo, este diálogo. La entrevistadora pregunta, ¿y no tuvo sufrimiento en su parto? Y la mujer contestó, o sí, porque me dolía muchísimo mi cabeza. O sea que yo recuerdo que les decía a los doctores, me duele, me duele. Yo les decía que me dolía la cabeza y ellos me decían, aguántese usted, así le gustó. Para mí fueron más grandes los dolores de cabeza que los del parto. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos allí un problema o fue simplemente un salvaje bruto que le contestó así de feo a la señora? ¿Cómo podemos construir de un indicio como ese un problema de investigación? Ese aguántese usted, así le gustó, se reproduce, por desgracia, en toda nuestra región latinoamericana de muchas formas. Yo les puedo dar ejemplos de las formas que adquiere en México. A las mujeres se les reprime en pleno trabajo de parto con frecuencia para que no griten, para que obedezcan las instrucciones del médico, para que colaboren, ahora vamos a hablar de esa palabra, diciéndoles a veces cosas parecidas a esta. Aguántate, antes bien que abriste las piernas, ¿no? Entonces ahora, tranquila. O, bien que disfrutaste antes, ¿no? Pues ahora paga las consecuencias, etcétera. Una serie de expresiones de las que esta es un ejemplo, con hondas connotaciones sexistas y que son posibles, creemos, en el marco de una relación
completamente jerarquizada. Pero entonces lo que necesitamos en primer lugar es acreditar si este fragmento, este testimonio, se puede desarrollar, construir como un problema de investigación y no quedarse en un mero episodio triste, pero finalmente un episodio que no pasa a mayores. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tenemos un problema de investigación aquí? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es que... ¿Ahora qué hice yo? Perdón, ¿quién me asiste? Ahí está, otra vez. Entonces no aprendí cómo se ilumina. Aquí está, ya. Ya aprendí cuál no apachurrar y cómo se ilumina. Muy bien. Lo que tenemos en primer lugar es una serie de evidencias que se han venido acumulando en América Latina de que expresiones como esa son algo más que meras incidentes grotescos. Por ejemplo, en 1989 publiqué uno de mis primeros trabajos que tenía que ver con la distancia que recolectamos, que documentamos haciendo trabajo de campo en México en una pequeña comunidad, la distancia que existe entre el discurso y la práctica de la planificación en América Latina. Y en el artículo mostrábamos cómo el discurso de la planificación familiar se legitima a partir de una verdad, por lo menos parcial, que es que hay una demanda de métodos de planificación familiar de muchas mujeres para que puedan separar el ejercicio de su sexualidad de sus capacidades reproductivas. Entonces, en ese sentido, un discurso así es plenamente legitimador. Pero lo que notábamos en campo, y en ese artículo incluimos incluso algunas primeras evidencias que empezaban a aparecer en otros países de América Latina, era que los métodos anticonceptivos se imponían a fuerza. Pero si la justificación del discurso de la planificación familiar era que se estaba atendiendo una demanda, ¿qué necesidad había de ponerlos a fuerza a veces o de implantarlos? Por ejemplo, como ocurrió en Perú también. Entonces, ahí publicamos un primer artículo con unas primeras evidencias que empezaron a aparecer. Después, en 1996, en México se organizó lo que se llamó el Tribunal por la Defensa de los Derechos Reproductivos, que consistió en reunir a un grupo de personalidades notables, mujeres y hombres, que fungieron como tribunal, ante los cuales mujeres voluntarias presentaron testimonio del maltrato que habían sufrido durante la atención del parto. Y ese tribunal se acaba de repetir, por cierto, hace un año, segunda vez que se presenta, y está grabado, está en YouTube. Y bueno, uno lo que puede ver es testimonio tras testimonio de cosas que les pasan o que les hacen a las mujeres en los servicios de salud que constituyen claras violaciones de derechos. Y me refiero sobre todo durante la atención del parto. En 1998, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer publicó materiales al respecto, nuevas evidencias. En México, que es uno de los países de América Latina con más encuestas, nunca nos da tiempo de analizarlas todas, pero seguimos produciendo encuestas. Ahora se incluye en muchas de las encuestas de salud y demográficas 2 o 3 preguntitas sobre si se sintió maltratada durante la atención del parto, y empiezan a juntarse las evidencias, encuesta tras encuesta, de que un porcentaje significativo de mujeres dicen que sí. Pero no solamente eso, a nivel de lo que se empieza a publicar en revistas de alto calibre, médicas y sociológicas y de enfermería en el mundo, en revistas en inglés, uno puede empezar a encontrar cada vez más y más artículos que hablan de exactamente ese problema, de cómo se violentan los derechos de las mujeres en los servicios de salud. Y por otro lado, en México tenemos una institución que se llama la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es una institución a la que puede recurrir una persona que no haya quedado satisfecha con la atención médica que recibió, particularmente que sienta que se le hizo un daño o que pagó una cantidad y no le resolvieron el problema que deberían haberle resuelto porque estaba dentro de las posibilidades, y puede recurrir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es una comisión dirigida y administrada por médicos, entonces es una comisión
que nunca se va a jugar a fondo contra el establishment médico, pero aún así sus estadísticas son muy reveladoras. La especialidad de la que más quejas recibe es la ginecobstetricia, y en particular las cuestiones referidas a la atención del parto. Claro, es una especialidad que da más consultas que probablemente cardiología. Entonces, tendríamos que convertir esas estadísticas, esas frecuencias generales en tasas, pero aún así cabe la presunción de que estamos ante una especialidad particularmente señalada por la población como una especialidad que no está haciendo bien las cosas. Entonces, en principio parece que sí hay elementos para pensar que tenemos un problema, pero hay más que eso. Aquí, en Colombia, debe haber algo equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que se llama como acá. Algo así igual. Bueno, pues allá tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la institución a la que la gente que siente que sus derechos humanos han sido violentados puede presentar una queja. La comisión decidirá si acepta o no la queja, si procede, y si procede, la estudiará, y si en efecto hay una violación de derechos, hará una recomendación, porque no tiene más poder que ese, a las instituciones para que vean si se puede reparar el daño y a esa persona en concreto, y para que revisen sus procedimientos para que no se violen nuevos derechos de otras personas en ese mismo estilo, en ese mismo tenor. Así procede normalmente la Comisión de Derechos Humanos, pero cuando es una facultad de la Comisión elaborar recomendaciones generales, o sea, normalmente procede dando recomendaciones a partir de quejas específicas, pero es su facultad dar recomendaciones generales, y las recomendaciones generales se sustentan en el estudio que hace la propia Comisión de diversas quejas parecidas. Cuando las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deciden que han recibido muchísimas quejas de la Fiscalía de la República, en el que la gente se queja una tras otra de que no se respetó su derecho de presunción de inocencia, entonces la Comisión puede decir, bueno, aquí tenemos una constante, un patrón, y puede formular una recomendación general a la Fiscalía diciéndole, atención, aquí tenemos un problema general. Bueno, pues resulta que tenemos dos recomendaciones generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos orientadas a este mismo problema. En el año 2002, la recomendación general número 4, en total lleva 27 en más de 30 años de existencia la comisión, o sea, tampoco abusa de este recurso, y la recomendación número 4 señalaba esto que estamos viendo aquí. Esta comisión ha observado algunas prácticas administrativas que constituyen violaciones de derechos humanos entre integrantes indígenas, particularmente en relación a la aplicación de métodos de planificación familiar. Dentro de estas prácticas se ha advertido que el personal médico de las clínicas rurales de las instituciones de salud pública obliga a las mujeres que acuden a consulta a utilizar un dispositivo intrauterino bajo la amenaza de que si no aceptan pueden perder apoyos gubernamentales. En esa misma recomendación hablaba la comisión de que los servidores públicos de las clínicas rurales de salud pública, tanto estatales como federales, pretenden imponerles métodos de planificación familiar sin su consentimiento y sin informarles adecuadamente. En especial, los prestadores de servicios de salud tienden a dirigir autoritariamente la interacción con las y los usuarios. Y luego, años después, en el 2009, una nueva recomendación general, porque siguieron acumulándose quejas y quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que con base en el análisis de casi 12,000 quejas recibidas en 9 años, la Comisión advierte una constante: un trato contrario a la dignidad, poco respetuoso y en algunos casos conductas discriminatorias que afectan el bienestar de los pacientes, falta de atención en las unidades de urgencia, atención irregular, maltrato a los pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, inadecuada prestación del servicio médico y deficiente atención materno-infantil durante el embarazo y el parto y el puerperio. Entonces, bueno, tenemos ni más ni menos que a la institución nacional encargada de vigilar la observancia de los derechos humanos, haciendo dos recomendaciones con ese lenguaje, hablando de
prácticas médicas autoritarias, hablando de maltrato a las mujeres, de engaño a los mismos, de coerción, etc. O sea que, ya sumando todas las evidencias, parece que sí tenemos un problema. Sí hay manera de ubicar ese testimonio por el que empezamos en el contexto más general de violación de derechos, de desigualdad posible, una forma específica de violación de derechos posible por la desigualdad de género, entre otras, que prevalecen. Entonces nos dimos a la tarea de convertir eso en un problema de investigación y formular preguntas de investigación al respecto. Entonces las preguntas son, en primer lugar, ¿sobre qué bases? Pensemos en el testimonio del principio. Aguántese usted, si le gustó, o antes abriste las piernas, etc. La pregunta es, ¿sobre qué bases se monta el permiso, entre comillas, del personal de salud para reprimir así a las mujeres? Digo permiso porque, de alguna manera, en algún lugar, uno no puede pensar, es decir, uno no va por la calle o uno no va a la panadería y uno no le dice a la señora que está despachándome el pan, uno no le dice de pronto, usted ha de haber disfrutado mucho de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no tengo permiso para decir eso. Eso es viola cualquier norma elemental de interacción social. Y sin embargo, ahí sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué le da permiso? ¿Sobre qué base se monta el permiso de los médicos para decir esas cosas? O del personal de salud, porque vamos a ver que es el personal de salud el que está involucrado ahí. Aparentemente, para decir eso, si uno hace un análisis de contenido de semejante expresión, aparentemente se ha roto alguna norma, como que la señora hizo algo mal y entonces la están regañando por eso. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué norma? ¿Cuál es la norma que desde su perspectiva se ha roto? ¿Que las mujeres no deben disfrutar de la sexualidad o que no deben tener relaciones sexuales? ¿O a dónde nos lleva ese asunto? Pero si estamos a la búsqueda de bases para darse el permiso de decir tales cosas, inevitablemente tenemos que preguntarnos, pero además, ¿qué norma se rompió desde tu punto de vista? Y en tercer lugar, ¿qué los hace asumirse como garantes de tales normas? Porque suponiendo, sin conceder, suponiendo que se rompió una norma, pero ¿quién les dijo que ellos son los garantes de esa norma? Cuando mis hijas eran chicas, yo podía llegar un día a mi casa y con 2 chocolates y dárselos a los 2 a una de ellas y decirle, pero le das uno a tu hermana. Puse una norma. Y luego me enteraba, se comió los 2. Entonces yo podía regañarla. ¿Y por qué yo? Porque como padre de familia yo soy el garante de las normas que tienen que ver con la educación de mis hijas, sobre todo cuando eran chicas. Entonces ahí sí procede, tengo todas las condiciones para yo castigar o regañar a la hija. Pero aquí, ¿quién les dijo a los médicos que ellos son los garantes de una supuesta norma? Entonces, se fijan, vamos como complejizando la pregunta de investigación porque una vez que se abre la ruta de indagación, ya sabemos que sí podemos armar, sí tenemos suficientes evidencias para hacer de esto un problema de investigación. Empezamos a hacer las preguntas y iniciamos una ruta cada vez más complicada de responder en términos ordinarios. Necesitamos una mirada sociológica para ver entonces a qué respuesta podemos acceder. Tenemos un poco más de preguntas. ¿Qué otras formas de maltrato y abuso se presentan durante la atención del parto? Porque apenas tenemos un indicio y, bueno, algunas estadísticas. Entonces ahora, si esto va a ser un problema sociológico, necesitamos documentar qué otras formas de maltrato hay. Y entonces, en general, la pregunta fundamental es ¿qué condiciones organizativas, materiales e ideológicas, y yo añadiría ahora interaccionales y de género, hacen posible que muchos prestadores de servicios de salud encuentren como natural o legítima la relación de dominación que establecen con las pacientes? Bueno, esa pregunta de investigación la formulamos en 1998, llevamos 20 años ya casi, 19, esa pregunta de investigación. Y desde entonces, bueno, así procede la investigación, por lo menos en nuestra universidad, pues hemos venido montando diversos proyectos de investigación
en lo que llamamos una línea de investigación. Queremos explorar este asunto a fondo. Entonces, como tenemos una línea formada por diversos proyectos de investigación para los que conseguimos financiamiento, en fin, pues lo que tenemos al cabo del tiempo es un montón de fuentes de información que nos permiten hacer una construcción muy sofisticada del objeto. Más de 200 testimonios de mujeres dando testimonio, las que estuvieron en los tribunales que les comentaba, testimonios que recolectan otros investigadores que no están investigando eso y sin embargo les salió un testimonio de esos en su trabajo de campo y me lo comparten, etcétera. Hicimos en algún momento observaciones directamente en salas de labor y parto. Conseguimos permiso para entrar a las salas de labor y parto de hospitales públicos en Cuernavaca. Capacitamos a antropólogas, estudiantes de antropología, para que fueran mujeres las que hagan la observación y ser menos invasivos. Y las capacitamos para que hicieran observación. Les dimos una guía muy específica que registraran lo que se observaba en la interacción allí. Entonces tenemos 260 horas de observación y pudimos observar más de 130 partos o cesáreas. Tenemos entrevistas a médicos y a otros grupos profesionales, enfermeras, paramédicos, etc., acerca de sus percepciones sobre el aborto, la sexualidad y los derechos reproductivos, porque una expresión tipo aguántese usted, así le gustó, parece connotar una visión autoritaria sobre la sexualidad de la mujer o de las mujeres. Entonces tendríamos que explorar también a ver qué concepciones tienen ellos y ellas. Por otro lado, hice 14 grupos focales, 14 grupos de discusión con médicos, especialistas en ginecobstetricia y medicina familiar, con estudiantes de esas especialidades, los residentes, con internos, que son los que acaban de terminar el pregrado y tienen que hacer un año de servicio en el hospital, y con estudiantes que están todavía en la facultad, porque queríamos mostrar cómo se va formando la personalidad autoritaria en el caso de los médicos. Más este material que acabo de mostrar, además de las dos recomendaciones generales, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene muchísimas recomendaciones específicas sobre este punto. Entonces, tenemos 71 de la Comisión Nacional, pero además cada departamento, que en México le decimos estados, tiene su comisión local de derechos humanos, y entonces tenemos 98 recomendaciones más al respecto, más las estadísticas, más notas que salen en el periódico, de pronto, con testimonios escalofriantes, etc. Entonces, tenemos mucha información complementaria para construir el objeto. Bueno, entonces, aquí es donde entra el aparato sociológico, el abordaje sociológico, para hacer una construcción más adecuada y específica sobre el problema. El tema ha sido estudiado de que hay mala calidad, entre comillas, se ha dado cuenta los servicios de salud y las autoridades médicas desde hace tiempo. Pero han estudiado el tema entonces en esos términos, como un problema de calidad. Y por abordarlo así, por construirlo así, es decir, cuando tomamos decisiones conceptuales, como en este caso, sobre cómo se llama el fenómeno, eso tiene consecuencias metodológicas. Entonces, por decidir que este es un problema de calidad, entonces lo que se hace es abordar las componentes básicos de la calidad de la atención y a ver dónde está el fallo. Está en la estructura, está en el proceso, está en los resultados, que es el paradigma básico de la calidad de la atención. Pero por hacerlo así, los que han investigado este problema como un problema de calidad de la atención han centrado la investigación estrictamente en lo que ocurre en la sala de labor y parto y han dejado de fuera cosas tan importantes como estas, importantes para construir el objeto sociológicamente y, como vamos a mostrar, importantes para explicar el problema. ¿Cómo se forma a los médicos en las universidades? ¿Qué papel juega la estructura tan jerarquizada de la profesión médica? ¿En qué condiciones desempeñan su trabajo los médicos, que también la pasan mal a veces, están bajo muchísima presión, hay una saturación en los servicios, en fin?
y cómo todo eso impacta lo que vamos a denominar el hábitus médico autoritario. Entonces definamos algunos conceptos. Campo médico. A partir del abordaje que adopté en esta investigación, que es la perspectiva de Bourdieu, entendemos que la sociedad se organiza en campos. Hay un campo deportivo, un campo científico, un campo artístico, un campo cultural, campo político, etc. Hay un campo médico. ¿Qué forma parte del campo médico? Pues por lo menos todos esos son los actores del campo médico. Las instituciones políticas reguladoras, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, que es la que marca la política general. Todas las instituciones de salud, incluyendo las de seguridad social, todos los hospitales públicos, privados, etc. Las asociaciones profesionales, los colegios de médicos, de enfermeras, etc. Todas las industrias y servicios asociados, industria farmacéutica, industria de seguros médicos, industria de aparatos, etc. Desde luego, las facultades y escuelas de medicina, los actores principales de las facultades y escuelas de medicina, los profesores y los estudiantes, y también todas las medicinas que en ese campo juegan en las posiciones marginales. Las medicinas alternativas, tradicionales, homeopatía, etcétera, que en el campo médico, los grupos dominantes definen como esa no es medicina, pero estas medicinas pelean por sí ser medicinas y ser reconocidas, entonces ahí hay una lucha muy interesante. Entonces, para entender un campo sociológicamente, en términos de Bourdieu, sirve pensar en una metáfora que se le semeja como el campo por ejemplo, el campo de fútbol. Entonces, en el campo del fútbol hay cosas centrales, como lo que ocurre en la cancha, y hay actores centrales, los que juegan en esa cancha. Pero luego también en un segundo círculo concéntrico hay actores muy importantes, pero no son los de la cancha, como son los dueños de los clubes y los grandes empresarios de fútbol y la FIFA y la Asociación Colombiana de Fútbol, etc. Luego en un tercer círculo estamos todos los aficionados al fútbol. Estamos metidos en el campo, pero a esa distancia. Somos parte del campo. De hecho, lo hacemos posible. Si no fuera por nosotros, pues estos no tendrían manera de existir, de hacer negocio, porque el dinero sale de nosotros. Y todos lo vivimos como algo muy importante. Entonces, hay que pensar en un campo con diversos tipos de actores. Así funciona el campo médico, con actores con diversos grados de poder, con diverso grado de definición de lo importante en ese campo. Y el otro concepto importante es el hábitus. Cada campo produce en la gente que forma el campo lo que llamamos un conjunto de predisposiciones, que no son necesariamente reflexivas ni reflexionadas. O sea, el fútbol, que a mí me encanta, no me encanta porque haya superado una prueba de análisis racional de mi parte. No. Cómo me vinculo con el fútbol está en otra parte de mí. Me da emoción, veo estética en las jugadas. Es importante. A ver, aquí a quién, ni siquiera voy a preguntar a quién le gusta el fútbol, a quién no le gusta el fútbol. ¿Quién se atreve? 1, 2, hijo. Bueno. Aún tienen tiempo. Pero los demás entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Es importante el fútbol. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que aquí nadie es jugador profesional, creo, de fútbol, pero lo vivimos como algo muy importante. Estamos como secuestrados por el campo. Y en cambio, bueno, las 2 o 3 personas que dijeron que no, tienen mucho que meditar, pero además, ellas no pertenecen al campo. Pero bueno, en realidad sí funciona la sociedad. El que no es creyente, no tiene ninguna fe, no pertenece al campo religioso. El que no hace ciencia ni tiene nada que ver con la ciencia, no pertenece al campo científico, etc. Entonces, esta cosa que desarrollamos, este interés que desarrollamos, este gusto, esta vinculación, tiene relación con lo que llamamos hábitus.
Es un concepto complejo, pero no nos vamos a detener tanto en eso. Entonces, el hábitus es como hacer cuerpo, poner en el cuerpo la estructura del campo. Entonces, en el campo se define como muy importante lo que ocurre. Por ejemplo, en los que nos gusta el fútbol nos parece importante. Y entonces, de alguna manera, lo ponemos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nos preocupa. Ya va a ser el partido, ya ha acabado la conferencia. ¿Qué vamos a hacer? Y no se vaya a ir la luz y hay que verlo, etcétera. Nos involucramos, nos ponemos nuestro cuerpo allí a jugar. Pero los que están en el campo, metidos en el campo, desarrollan un hábitus propio del campo, que es lo que les pasa a los jugadores. Los jugadores de fútbol actúan en la cancha sin pensar lo que están haciendo. Les sale solito. Cuando Messi o cuando James va a recibir un pase, corre no a donde está el balón, sino a donde le van a poner el balón y donde va a caer el balón cuando él llegue al lugar donde va corriendo. Claro, necesita un buen pasador que tenga también esa habilidad. Entonces, en James, que va corriendo para recibir el balón que le va a servir su compañero, hay una anticipación y hay una capacidad de responder automáticamente. No hubo allí ningún acto de reflexión, ni mucho menos de meditación. Debo correr. Ahora es cuando me van a dar el balón. Procederé por la izquierda, sí, pero rápido. Y debo hacerlo con elegancia, porque la afición me está viendo. Eso pasa. Y sin embargo lo hace automático, perfecto y bien. Y además, qué manera de recibir ese balón, ¿vieron? Bueno, una genialidad. Lo mató, así como cayó. Muy bien. Bueno, esa manera de hacerlo y esa manera de disfrutarlo tiene que ver con un hábitus, con algo que produce los que somos parte del campo. En los que somos parte del campo, eso lo produce el campo. Bueno, muy bonito hasta aquí el ejemplo de fútbol. Hay que trasladar eso al campo médico. ¿Qué hábitus se producen ahí? ¿Qué anticipaciones y qué reacciones espontáneas se producen ahí? No mediadas por la reflexión, y que sin embargo son naturales o naturalizadas, espontáneas, y que tienen que ver con la violación de derechos de las mujeres. Y eso es lo que queremos mostrar ahora. Entonces, nuestro verdadero problema en lenguaje sociológico es estudiar las violaciones de los derechos de las mujeres en el marco de la lógica práctica de los médicos. Acabamos de decir que no es que James haya corrido porque le pareció lógico, sino porque la lógica de las cosas que hacemos cuando somos parte de un campo no es una lógica racional, es una lógica práctica. Las cosas se hacen porque así se hacen ahí. Entonces, en esa tesitura tenemos que pensar qué cosas hacen los médicos, no porque les parezca lógico, sino porque las cosas que se hacen en el campo así se hacen ahí. Tienen una lógica práctica. Pero así se hacen ahí porque hay un hábitus, algo que produce el campo en los actores que los hace actuar así. Entonces necesitamos estudiar cómo se forma el hábitus profesional en los estudiantes, qué tipo de reglas ocultas o de valores ocultos o entendidos son índices o son centrales en el campo médico que necesitamos dilucidar para entender por qué los actores hacen lo que hacen. Necesitamos estudiar la manera en que dicho hábitus se activa, como decíamos, el papel de las jerarquías, el papel de los demás actores del campo. Y todo esto, no para hacer una descripción linda y hermosa de la violación de los derechos de las mujeres, sino para hacernos de herramientas para transformar esa realidad. Porque esa es la agenda última de la investigación comprometida. Entonces, por eso abajo puse identificar puntos de intervención para la transformación. Bueno, fíjense en lo que va saliendo cuando nos ponemos a estudiar cómo se forma a los médicos. Y habría que pensar, en el caso de las enfermeras, en qué medida estos rasgos son también propios de la profesión o cuáles son los equivalentes en la profesión. Por ejemplo, en la profesión médica no conocemos otra profesión que tenga un dispositivo crucial, que es, en la profesión médica se enseña castigando, como en ninguna otra profesión. Yo tengo asistentes de investigación, y entonces a uno le puedo decir, a ver, hazte la tabulación aquí en Excel, con así y así,
y me la muestras. Y luego me viene y me entrega otra cosa. No, te dije que así, mira. Y le vuelvo a decir, por favor, hazla, que además me está pasando el tiempo. Y regresa y me trae lo mismo que antes, entonces lo puedo regañar, lo puedo castigar. ¿Sabes qué? Para mañana me traes 2 artículos científicos sobre la importancia de las tabulaciones cruzadas. ¿Qué es una matriz de 2×2, por favor? Pero porque insistí en comunicar una instrucción y no respondió, entonces lo puedo hacer. En el caso de la profesión de la medicina, se da un fenómeno que no detectamos con esa frecuencia y esa severidad en ninguna otra profesión. Un médico se equivoca, y sobre todo un estudiante, y en ese momento se le dice, para mañana te quedas de guardia doble, o sea, no sales de aquí hasta pasado mañana, y además nos vas a hacer una investigación sobre la importancia de la asepsis, y la vas a presentar en nuestra reunión de mañana a la tarde. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Acabas de contaminar el material. ¿Y cuánto te viste? Y entonces aprenden vía castigos. Entonces no se ha reflexionado suficientemente en qué tipo de actor produce ese que es entrenado, ese al que se le enseña sobre la base de vehiculizando el conocimiento en los castigos. Entonces, en castigos y disciplinamiento, a eso se refiere. De hecho, el primer punto se refiere a que incluso también se va formando el cuerpo, se va formando una relación de los estudiantes con su propio cuerpo. Y se les enseña desde el principio que hay que, de preferencia, traer bata ya desde el primer año, y la bata tiene que venir impecable, y en México, por lo menos, las mujeres de preferencia de falda, los hombres de pantalón, pero todo muy limpio, etcétera. Empieza a desarrollarse un modelo de feminidad y de masculinidad que va a armonizar bien con el resto de las enseñanzas que se transmiten. Jerarquías dentro de la profesión. Este es un componente fundamental. Las jerarquías distorsionan nuestra manera de percibir la realidad. Pero la realidad está jerarquizada, entonces más nos vale, en la medida que podamos y queramos, cambiar esas jerarquías, pero sobre todo tomar conciencia de qué manera la jerarquía distorsiona nuestra percepción de la realidad. Ejemplo, si yo en Cuernavaca, donde yo vivo, allí le decimos cuartel militar, pero creo que aquí le dicen, ¿qué? Así, un batallón, una base militar, en fin. Yo puedo ir al cuartel militar a visitar. Por alguna razón voy y entonces me recibe el general a cargo del cuartel y me va a decir, qué bueno que vino, doctor. Casi nunca nos visitan los sociólogos, y yo emocionado porque nunca he entrado a un cuartel, entonces, sí, qué gusto. Y el general me puede decir, vamos a hacer un recorrido por las instalaciones para que vea cómo son estas cosas, vamos a recorrer el lugar. Bueno, perfecto. Pues yo encantado. Y él se puede hacer acompañar de una serie de súbditos o de subalternos. Un capitán, 2 cabos y 4 soldados rasos. Entonces, ahí vamos, una pirámide jerárquica, y yo, que no pertenezco a esa pirámide, entonces soy medio satelital allí. Vamos caminando, y el general va mostrando y todo. Y de repente el general puede decir, ese pasto está muy largo, y seguimos caminando. Pues yo, que no pertenezco a esa jerarquía, puedo no entender, y todavía de tarado contestarle, pues viera que en mi casa hasta lo dejamos más grande, no me parece tan largo. Y él, muy amable, va a decir, sí, doctor, muy bien, y seguimos. Pero los demás acaban de recibir una orden. ¿Dónde está la orden? Si desde que estábamos en el 3º o 4º de primaria nos dijeron que era una frase descriptiva, es aquella que se compone de sujeto, verbo y complemento. Ese pasto está muy largo. ¿Cuál orden? Y sin embargo, una frase descriptiva así de ingenua es una orden clarísima. En ese momento el capitán le va a decir a uno de los cabos, separa a 2 de estos soldados y asegúrate de que el pasto esté corto antes de que el general vuelva a pasar por aquí. La jerarquía distorsiona nuestra percepción de la realidad. Lo que desde cierto, importa qué se dice y desde qué posición se dice. Entonces, cuando desde la posición de mando se dice una frase descriptiva, eso en las posiciones subalternas resuenan de otra manera y es formativo de las conductas de esos subalternos. Trasladando el modelo analítico al campo de la salud, habría que preguntarse qué efecto tiene
que en una ciudad como en la Ciudad de México, donde está despenalizado el aborto, todavía en las facultades o en algunas facultades de medicina, un médico diga, los médicos no nos metemos con el aborto, y siga dando su clase. Acaba de dar una frase descriptiva, solo que negativa en este caso. Pero ¿cómo resuena una frase de ese tipo en un mundo jerarquizado? ¿Qué constituye o qué empieza a constituir? Bueno, eso tenemos que estudiarlo. Y jerarquías de género, por supuesto. Tenemos incluso algunos trabajos publicados específicamente sobre eso, sobre el maltrato de género, el acoso sexual, el conjunto de mensajes que reciben las mujeres de que no deberían estar haciendo medicina, o si van a hacer medicina, dedíquense a medicina general, pero las especialidades no son para ustedes, o si van a hacer una especialidad, pues hagan pediatría para que sigan cuidando niños, como lo harían como madres, etcétera. O sea, hay toda una serie de mandatos permanentemente siendo enviados a las mujeres que son producto de la jerarquía de género. Bueno, lo que estamos diciendo es que todo eso va constituyendo un hábitus, todo eso se va incorporando y va formando actores específicos. Esto es más detalle de lo que acabo yo de decir. Esto del castigo que les decía, además es muy importante, es impresionante porque cuando entran a hacer una especialidad, se les llama residentes. Entonces, hacer ginecobstetricia toma 3 años después de haber hecho medicina general, o cardiología puede tomar 4 años más. Entonces, entran a un hospital donde van a aprender a hacer cardiología o a hacer ginecobstetricia. Y el primer año son residentes 1, R1. Y los que llevan ya 2 años son R2 y son jefes de los R1. Y los que llevan 3 años son R3 y son jefes de los R2. Y así. Bueno, tenemos testimonios de estudiantes que dicen que a veces los castigan. El R2 castiga al R1 sin mediar falta alguna. ¿Por qué? Nomás para mostrar quién es el jefe. O hay cada castigo, petición impresionante. El R1 tiene que ir por las tortas y por la comida de los demás. ¿Por qué? Porque yo soy tu jefe, vas a ir. Y más les vale ir porque pues están jugando la residencia ahí. En fin, es increíble cuando uno los pone a hablar al respecto, es increíble de las cosas que van contando. Hay datos como cada vez empiezan a aparecer más en las revistas, de las consecuencias a la salud que sufren los propios profesionales que se están entrenando en el campo de la salud por vivir en ese campo así de jerarquizado, así de autoritario, así de estresado. Y se reproducen, claro, totalmente. No, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de un testimonio que un residente de nivel 2, con cierta resiliencia, es decir, que había dicho, a mí me maltrataron mucho como R1, pero ahora soy jefe de un grupo de residentes de primer año, yo no los voy a maltratar como me maltrataron a mí. Sin embargo, ese residente nos cuenta cómo el R3, su jefe, le dijo, tienes que castigar a fulano que se equivocó en tal cosa. Y que él se resistía, ¿no? Pero ¿para qué castigarlo? O sea, vamos a decirle, pues o lo castigas o te castigo a ti. Pues entonces lo castiga. Entonces se establece mecanismos y dispositivos objetivos de reproducción de la dinámica del castigo. Bueno, entonces tengo que apurarme tantito. Hay muchos testimonios de cómo, este es el que les digo del médico que ahora vas a hacer tal cosa. ¿Por qué? Pues acabas de contaminar el material. Pero vamos a brincarnos estos para entrar directamente a algunas de las cosas que ya observamos en campo. Aprendiendo a poner en práctica, en efecto. Bueno, lo que es impresionante es que en los grupos vocales yo les ponía a hablar de estas cosas, cómo les fue cuando eran residentes, etcétera. Y empezaban a hablar, y yo les provocaba directamente, pero no les maltrataba, no había actos de autoritarismo, y empezaban a hablar un poco más, porque sus primeras respuestas eran, pues muy bien, fue muy importante para mi aprendizaje, sí, pero además de eso, hubo otras cosas. Entonces poco a poco lo van soltando.
hasta que eso se convierte en una catarsis y empiezan a voltear, a mirar unos a otros. Yo nunca había hablado de esto, ¿tú sí? Pues no, yo no, pero sí es cierto, nos maltrataron horriblemente y nos hicieron esto y nos humillaron. Y después de que entrábamos en ese momento de catarsis, yo les preguntaba, bueno, y ahora en retrospectiva, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué les parece eso? Y respondían así, pues aprendes que la disciplina te va formando, eso es parte de ti y la debes entender y aceptar, o eso te forma, o eso te forma el carácter, o eso, y en ese sentido son más lúcidos de lo que ellos creen, eso te forma, claro que te forma de manera que va a tener consecuencias directas en tu práctica. Lo de las agresiones a las mujeres, y entonces eso es lo que responden, pues también eso es formación, te enseña a resistir, nos forma el carácter, eso te curte. Son gente que ya egresó, entonces ahora son los portavoces de la profesión y de la ideología de la profesión que justifica y legitima ese trato y esa manera de producir profesionales. Entonces, miren algunos ejemplos. Lo que vamos a ver ahora es extractos de los diarios de observación de las antropólogas. Eran estudiantes de antropología, de hecho eran estudiantes del último semestre de antropología, pero ni siquiera no se habían graduado, respetando el lenguaje que ellas usaron para escribir la nota, no importa. Entonces a veces nos va a parecer medio cómico algunas cosas, pero no siempre. Pero lo importante es ver qué observaron y hacer el análisis en términos de lo que venimos diciendo: hábitus, campo, autoritarismo, violación de derechos. Por ejemplo, un médico, una antropóloga observa y está una señora que está ya con las contracciones a punto de dar a luz, entonces le dice: súbase a la camilla esta, que es la camilla expulsiva, y acomódese allí, mientras él empieza a arreglarse para atenderla. Entonces le dice, la antropóloga anota: el médico interno, mientras se pone la bata, ordena sin mirar: bájese más, porque quedó como muy arriba y el médico no va a poder atenderla bien. La mujer se recorre, lleva ya medio coxis volando fuera de la cama. De repente el interno se da cuenta y rectifica la orden: no tanto, súbase. Y se ríe, y ríen él y la enfermera. Y la enfermera le dice que no le está viendo, agrega entre risas de ambos. Bueno, la pregunta aquí es: ¿qué código comparten enfermera y médico que les permite interpretar como cómica esta situación en la que el foco de la risa es la mujer que está ahí presente? Porque yo me puedo reír de alguien si no está presente, eso lo hacemos siempre. Pero hay una cierta norma que dice: si está presente, pues no te ríes, no te burlas de la gente, salvo que sea un amigo y le vas a hacer una broma, pero ese no es el caso. Entonces, ¿cómo es posible esa interacción? ¿Cómo pueden reírse abiertamente de una persona que está ahí? Y entonces eso empieza a darnos pistas de una cosa que vamos a llamar hábitus desvinculante. Hay un entrenamiento de los cuerpos, producto de lo que ocurre en el campo médico y de enfermería, que les permite desvincularse, incluso en ese nivel, de las pacientes. O otro, la antropóloga anota: a la mujer se le zafó la canalización por la que recibe el suero. Tenía aquí conectado algo y se le salió. La enfermera está intentando canalizar nuevamente a la mujer. Le dice: señora, su mano, no la mueva, si no la voy a picar. Al interior de la sala hay ajetreo y, sin embargo, la mujer conserva la calma y permanece callada y quieta. El médico se encarga de amarrarle las braseras y checar las pierneras. Una de las enfermeras pregunta al médico: ¿le va a hacer epicio? El médico responde inmediatamente: claro, a todas, de castigo, haciéndose el chistoso pero con cara de serio. Epicio es episiotomía, es un corte que se hace en la vagina para ampliar, dice el discurso médico, el canal y facilitar la salida del bebé. Pero lo importante observar aquí es la espontaneidad de la respuesta del médico. La enfermera le pregunta: doctor, ¿le va a hacer epicio? Claro, a todas, de castigo. Y lo dice como haciéndose el chistoso, pero con cara de serio. Fíjense todas las capas de significación que captó la antropóloga allí. Y el asunto es: ¿y de dónde viene esa espontaneidad? ¿Cómo puede? ¿Qué
clase de hábitus es ese, o qué estructura de campo es esa que produce un chiste de ese tipo en ese contexto. Prereflexivo, el médico no pensó, voy a hacer esa broma, le salió. Pero entonces ahí empezamos a tener indicios de un hábitus médico autoritario que da por sentadas ciertas cosas y que reacciona prereflexivamente en ciertas direcciones. Y ojo, antes de ir más lejos, aunque sea espontáneo y prereflexivo y aunque sea producto de un campo social, nada de eso nos exime de la responsabilidad que nos toca por nuestros actos. Porque ya me han tocado médicos que dicen, pues es mi hábitus, ¿qué voy a hacer? No, como de que es tu hábitus, pues te vas a hacer cargo, pues como si no, ¿qué? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué habría que castigar a las mujeres? O sea, ¿de dónde viene esta expresión? La respuesta no está en la elaboración consciente del personal, sino en el hábitus. Es exactamente un ejemplo de hábitus. No se podría hacer el chiste ni comprenderlo si no se diera por sentado y si no se pudiera evocar la supuesta existencia de una jerarquía entre el médico y las mujeres ahí presentes. Porque, ¿cuál es la estructura interna del chiste? Yo soy superior, yo estoy en condiciones de castigar aquí, estas son mis subordinadas. Entonces aprovecho esa estructura socialmente construida en la interacción que está teniendo lugar en ese momento. En ningún lugar dice eso, pero es una estructura ahí latente, interiorizada por todos, y desde allí es que se puede hacer el chiste. Claro, todo ese castigo. Ahora fíjense en esta. La mujer, entre quejidos y suplicante, le dice, bueno, porque sí, ¿hasta qué horas tengo para hablar? ¿A qué hora debo callarme? Hasta las 7:30 para hablar. ¿Y luego preguntas y respuestas? Ok, perfecto. Otra cosa son los tactus. En pleno trabajo de parto, cuando hay una contracción, un procedimiento médico es introducir los dedos en la vagina hasta el cuello del útero para detectar cuántos centímetros de dilatación lleva la mujer. Aprenden los médicos a sentir qué tan abiertos tienen los dedos y qué tanta apertura llevan la mujer. Y saben que cuando tiene 10 centímetros de dilatación aproximadamente, entonces el parto está a punto de venir. Todo eso está muy bien técnicamente, excepto que es un procedimiento sumamente doloroso para las mujeres. Duele como el carajo. Entonces, el médico, el médico le acaba de decir a la mujer que le va a hacer un tacto más. Y además allí el tema es que una buena práctica médica no requiere de torturar a la mujer con tacto tras tacto tras tacto. Deben hacerse muy pocos, o si se pueden, ninguno, pero no abusar. Pero en los servicios de salud públicos, entre que así entrenan los estudiantes, entre que no tienen paciencia, en fin, hacen un montón de tactos. Entonces, en ese contexto, el médico le acaba de decir a la mujer, te voy a hacer otro tacto. Entonces, la antropóloga registra, la mujer entre quejidos y suplicante le dice, bueno, pero ahorita que pase el dolor. ¡Ay!, grita muy fuerte. El médico le ordena a la enfermera, a ver, pásame unos guantes. Y dirigiéndose a la mujer en el trabajo de parto, le dice, eso no te va a doler, confía en mí. La mujer se resiste a la exploración y el médico le ordena, que no te duele. Ya, por favor, separa las piernas. Parece que estamos jugando contigo o qué. Separa las piernas, Angélica. ¿Quieres que te ayude o no? La mujer grita muy fuerte, casi no hace caso de lo que le indican y eso desespera a quienes le atienden. Me duele, dice la mujer. El médico, oye, Norma Angélica, tranquilita, ¿eh? La enfermera interviene. Angélica, separa las piernas, por favor, con voz fuerte e imperativa. El médico, se trata de la vida de tu hijo. Nosotros no estamos para jugar contigo. La enfermera le dice al médico, mire, le da la contracción a la señora y no está pujando, no está cooperando. La mujer se retuerce sobre sí misma dentro de la estrecha camilla. Y la enfermera dice, te falta mucho. Al rato, si sale con problemas tu bebé, tú vas a ser la única culpable y nadie más. Eso, además de todo lo que genera como sentimientos, es procesable sociológicamente. Fíjense,
la palabra que eligió la antropóloga para describir lo que acababa de ver. El médico le ordena, le ordena a la mujer que no te duele. Aquí, la mujer se resiste a la exploración y el médico le ordena que no te duele. ¿Cómo se puede dar esa orden? ¿Cómo se puede decir que no te duele? Y uno puede captar, porque participa del sentido común que ahí está en juego, del significado de esa frase. Y uno sabe, ay, eso sonó a orden. Entonces la antropóloga nota, le ordena que no le duele. ¿Desde qué posición de poder hay que andar por el mundo en ese campo para poder sentir que se puede formular semejante orden? Y esta otra expresión: nosotros no estamos para jugar contigo. A ver. ¿De verdad cree el médico que la señora está jugando? No. Entonces, ¿por qué dicen eso? Hábitos. Médico autoritario. Les sale sin pensarlo, y lo que refleja eso es una situación de infantilización. Exactamente como yo les decía a mis hijas, cuando les decía, ya vamos a ponernos serios, vamos a hacer los deberes de la escuela, no estamos ya jugando, órale. En ese caso sí. Pero cuando eso lo vemos acá, estamos ante un dato de otro tipo. Entonces, eso es hábitus médico autoritario, y es una reacción preconsciente que solamente es explicable porque está incorporada. El cuerpo funciona así. El cuerpo funciona así. Allí. Y otra cosa muy importante es, no me acuerdo, aquí, no está cooperando. Bueno, primero otra vez la despersonalización de la señora. Hablan ellos dos como si, mire, el doctor tiene la contracción y no está cooperando. ¿Cómo ve? Qué bárbaro. O sea, como si no hubiera una persona ahí. Y en segundo lugar, cooperando. Válgame Dios, cooperando. Las mujeres en trabajo de parto, se les designa como que deben cooperar. A ver, repito la frase: las mujeres haciendo el trabajo de parto son las que deben cooperar, son las que están haciendo el trabajo. Las que deben cooperar allí son los médicos y las enfermeras. Y sin embargo, en ese mundo jerarquizado se ha naturalizado un lenguaje que puede describir la realidad exactamente de cabeza, como si fuera natural. Exactamente de cabeza. Y parece natural la descripción. Y los médicos se asumen y se viven como haciendo el trabajo principal, y las mujeres son construidas y se asumen, muchas de ellas, como que deben cooperar. Como lo demuestran entrevistas que hacíamos después de que nacía el bebé. Dejábamos a la señora descansar un rato y luego le preguntábamos cómo le fue, y muchas decían, pues creo que cooperé bien. O es lógico que se hayan enojado porque yo no estuve cooperando. Eso, por cierto, tiene nombre sociológico, se llama violencia simbólica. La violencia simbólica se define, de acuerdo a Pierre Bourdieu, como la violencia que se ejerce sobre los otros con la colaboración de los otros. Entonces, una mujer que se describe a sí misma como una mujer que no colaboraba, es una mujer que ha elegido, sin darse cuenta, el lenguaje de quienes la oprimen para describirse a sí misma. Ejemplo exacto de violencia simbólica. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de explicar. Aquí otro, por ejemplo, parecido. La mujer gime mucho, el médico va con ella, le abre las piernas, le dice, flojita, ponte flojita, y le hace un tacto. La mujer grita. Al finalizar, el médico la mira fijamente y le dice que le eche ganas. Esto no es cuestión de que usted llegue, se acueste y nazca el bebé. Usted tiene que poner mucho de su parte, no es de nosotros nada más. Pregunta, ¿el médico pensó, esta mujer cree que es cosa de llegar a acostarse y que van a hacer el bebé? No. ¿Y por qué le acaba de decir eso? Hábitus, le salió del cuerpo, sin pensar, tal cual. Así de entrenado está ese profesional para reaccionar de esa manera en ese campo así de autoritario. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos.
Y entonces, no nos va a dar tiempo de leer todos, pero, o por ejemplo, fíjense aquí, por ejemplo, el R2 se enoja, bájale a cadera, a ver mija, baja la cadera y déjame revisarla, porque está tratando de hacer un tacto y la mujer levanta las caderas como huyendo, porque le duele mucho. Entonces ahora le están diciendo, baja la cadera y déjame revisarla. Le abre las piernas con fuerza y la sostiene duro como si estuviera obligándola sin su voluntad. La mujer grita, ¡ay! Ya, el R2 termina el tacto, pero deja su mano lista para hacer otro en un momento. O sea, para que no se contamine con el guante un poco sangrante, así visible como blandiendo una herramienta muy amenazante. Ahora le pregunta nuevamente, ¿tiene dolor? La mujer se queda muda. ¿No? La mujer dice con voz tímida, hágame cesárea. El R2 le dice a la mujer a gritos, no, tiene que salir por donde entró. Sin mediar reflexión, reacción espontánea. En fin, hay que notar la rabia del médico, por qué, de dónde inventa esa regla de que tiene que salir por donde entró, etcétera. Pero entonces, con lo que llevamos hasta ahorita, lo que estamos tratando de decir es que las autoridades de salud, frente a este tipo de cosas, responden diciendo, es un problema de calidad de la atención, estamos en unos cursos de ética y de buen trato. Entonces les obligan a ir a un curso de ética y de buen trato. Y el curso de buen trato incluye, hay que saludar, si se puede preguntar el nombre de la señora, y seamos educados. ¿Y quién no sabía eso? Como para tener que recibir un curso de eso. Es decir, porque conceptualizan mal el problema, porque no saben cuál es la naturaleza sociológica del problema, las soluciones que están proponiendo a ese problema están erradas, no son eficaces. Y por eso el problema no cambia, porque no se ha intervenido adecuadamente. Entonces, una de las preguntas era, ¿qué otras formas de maltrato hay? Pues hay un montón de formas. Se promueve la conformidad y la obediencia. Hay un arreglo ahí en el hospital. Tenemos que dilucidar con más claridad, pero que les transmite un mensaje clarísimo a las mujeres. Aquí es mejor si obedeces y te conformas. Y entonces, por ejemplo, en algún momento observábamos a una señora gritando con dolores de contracciones, y al lado otra señora, un poco más tranquila, que de pronto le dice a la que está gritando, señora, no grite tanto, porque no la van a querer atender. Nosotros volteamos a las paredes, ¿dónde está escrito eso? ¿De dónde aprendió esa señora esto? En ningún lado. Pero hay todo un dispositivo autoritario que les hace entender a las mujeres que más vale irse tranquilitas y sin gritar. Hay una definición feminista, una crítica feminista a la definición actual de lo que es parir con control, donde una mujer que grita mucho porque le duele mucho es asumida como una mujer que está fuera de control. Y en realidad, dicen las feministas, no, es una mujer que está gritando de dolor, por eso no tiene nada que ver con el control. Esa es una definición muy masculina de control. Muy propio del control desde el punto de vista masculino es no gritar, tal vez. Y muy propio de los hombres que se salen de control es ponerse a gritar, pero eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la sala de labor y parto. Otras formas de maltrato: se descalifican los conocimientos y opiniones de las mujeres, se les desacredita como personas que están sufriendo, se relativiza su papel, como acabamos de ver en el parto, ellas nada más están ahí para cooperar, se les amenaza o se les castiga concretamente, y se despliegan una serie de estrategias colectivas, médicos y enfermeras, para obtener su consentimiento informado. De hecho, no sé si venga por ahí uno, es que tengo tantas cosas que lo voy a tener que ir más a brincarme algunas. Estas ya las fuimos poniendo, un tantito. Bueno, este es atroz, este sí no lo vamos a brincar porque no puede ser.
Entonces acaba de nacer el bebé, creo que están todavía esperando que salga la placenta, y en eso el médico le pregunta a la señora, ¿se va a poner el DIU? Y la enfermera se acuerda, de veras, ¿con qué se va a controlar, Y entonces la mujer con voz insegura dice, vivo con mis papás, o sea, como diciendo, no tengo una pareja estable. Y la enfermera con voz fuerte, mirándola a los ojos, vive con sus papás, yo también, y tengo 6 meses de embarazo. Y en efecto, era una enfermera embarazada. Entonces el médico, ¿se lo ponemos, señora? Es mejor que se lo pongamos a que luego esté aquí otra vez el próximo año. Y la mujer, ¿y si me lastima? Y la enfermera, ¿tú crees que si lastimara a las otras mujeres se lo pondrían? Si lastimara, todas estaríamos como tú, es decir, pariendo y pariendo y pariendo. Mujer con voz débil, sin mirar a nadie, pero hay otros medios. La enfermera, ¿qué medios? ¿Hormonas? El médico, el DIU es más eficaz. La enfermera, además, si usa pastillas se va a poner gorda y fea. El DIU no le va a molestar si se revisa cada 3 meses. En México tienen esa historia de que con que vengas cada 3 meses a revisarte, el DIU no se revisa cada 3 meses. Pero eso les dicen. Todos se le quedan mirando. O sea, imagínense la escena, ¿no? Están ahí. ¿Qué pasó? Entonces, ella mira al techo y no dice nada. Por lo menos su única defensa es no verlos. Entonces va al techo. ¡Ay, qué barbaridad! Se acabó la conferencia. Pues ni nada. Ya. Gracias. Bueno, vamos a apurarnos. Sirve que ya se nos estaba acabando el tiempo. Bueno, como que no puedo aprender. Entonces, lo que estoy tratando de ilustrar es el trabajo en equipo para presionar y forzar el consentimiento informado. Todos se le quedan mirando y la enfermera vuelve a la carga. El DIU es seguro en un 90%, los otros métodos solo en un 50%. Mentira total, pero bueno, eso le dijo. No es recomendable usar hormonas. Las hormonas alteran psicológicamente. Silencio. Siguen ahí. Entonces, señora, ¿se lo ponemos? Y vean cómo lo registró la antropóloga. La mujer con voz vencida. Pues sí. Natalia, ¿qué le pusiste que ya no funciona? Aquí le ponemos. No, ni acá. Bueno, son señales de los astros que dicen termina. A ver. Bueno, eso de los mecanismos alusivos a la sexualidad, la violencia simbólica, que es donde, con lo que digo, que las mujeres luego adoptan el propio lenguaje para describirse a sí mismas, como aquí se ve, y no lloré, siento que me porté bien, o sea, no grité, estuve bien. Pues es una descripción que es ejemplo perfecto de violencia simbólica. Se describe en términos de cómo le dijeron qué significa portarse bien. U otra, que al revés, nos decía, pues necia yo. Cuando uno está para aliviarse, es muy necia. Al menos yo me pongo muy necia. Claro, y nosotros escuchamos como le decía, no sea necia, señora, ayude, coopere, y termina describiéndose así. Bueno, y aparte hay otros mecanismos que favorecen la violación de derechos, como que las mujeres no saben quién las atiende. Pues aquella ocasional que se atreve a presentar una queja después, pues está en la ventanilla de quejas y la primera pregunta es, ¿quién fue el médico que la atendió? Pues era un güerito así con el pelo como chino. No, señora, pero entonces están completamente desarmadas
pero la institución no hace nada porque sepan quién la atendió, porque hay mucha rotación del personal y porque reciben amenazas. Y cuidado y se vaya usted a quejar de lo que le acaba de pasar aquí, porque si viene el año que entra con otro hijo, ¿quién la va a atender? Entonces hay mecanismos claramente objetivos de coerción institucional. Y para terminar, este testimonio. Bueno, antes uno, que ya no les pasé, una mujer está ahí, nace el bebé por fin, y está todo el equipo que la está atendiendo echando relajo, jugando entre ellos. Y el tema que dijeron para jugar es que al residente que va a recibir al bebé se le mueren cada rato los bebés. Y entonces le están ahí diciendo, está el médico que supervisa y el residente diciéndole al anestesista, ¿a mí por qué? No es cierto. ¿Cómo no? Se te murieron de la semana pasada, justo cuando lo estabas recibiendo como ahorita. Y bueno, la mujer está escuchando todo. Por fin nace el bebé y la mujer pregunta, y ellos siguen echando relajo, y la mujer pregunta, ¿qué fue, niño o niña? Y la anestesista le dice, eso no se pregunta, se pregunta que si está bien. Entonces la mujer obedece y pregunta, ¿está bien mi hijo? En eso estamos. Y no le dicen. Y entonces la antropóloga se desespera de semejante maltrato. Y cuando la mujer vuelve a preguntar, siguiendo la instrucción que le dieron, ella quería saber si fue niño o niña, pero vuelve a preguntar, ¿está bien mi hijo? No le contestan, siguen entre ellos. Entonces la enfermera se desespera y dice, sí está bien, ¿no? Contéstenle. La antropóloga, ¿qué dije? No, la antropóloga. Se desespera, interviene y entonces ya le dicen, sí, está bien tu hijo. Pero nunca le dijeron si era niño o niña. Pero además, ¿qué prueba eso? Pues que aunque las antropólogas estaban entrenadísimas para ustedes, no intervienen nunca. Ustedes van a estar allí observando y punto. Y bueno, otro día les cuento cantidad de cosas en las que se dieron a punto de estar involucradas, pero lograban mantenerse. Pero en esta ocasión no aguantó. Entonces interviene por la mujer. ¿Por qué? Porque tiene un hábitus que no pertenece a ese campo. Un hábitus que no funciona de manera autoritaria en ese campo, entonces le parece un ultraje lo que está ocurriendo. Entonces, la misma reacción de la antropóloga es una prueba más de este hábitus que estamos tratando de documentar. Y un día, finalmente, después de 3 meses, está esta misma antropóloga, por cierto, Citlali se llama, y registra esto. Ella está ahí observando, y de pronto dice, ahora la anestesista me mira fijamente. Luego me pregunta con voz tosca, ¿cómo te llamas? Porque aquí se pierden las cosas. Yo le digo mi nombre, pero ella me interrumpe, no, preséntate en el centro de la sala como se debe. Yo no me pongo en el centro, pero me presento con respeto y le digo que es una investigación de sociología. Ella me vuelve a interrumpir. ¿De qué es la investigación? ¿De sociopatía? Aquí van a Así que van a investigarnos. Investigan al doctor, señala un colega. Él es un sociópata. Yo le digo que en realidad la investigación se centra en las necesidades de las mujeres, que era la explicación oficial que teníamos para poder, cada vez que nos preguntaran, lo cual no era falso. La anestesista me mira perpleja y me dice, ¿en las mujeres? Pero si con ellas no hay nada que investigar. Yo le pido que me explique. Me dice casi gritando, si es un problema de dice una palabra extraña, la enfermera no conoce eso, la antropóloga no conoce esa palabra. Yo le pido otra explicación. Me dice, es un problema de alimentación. ¿Sabes qué es cultura? Le pregunta a la antropóloga. Entonces, yo intento darle mi mejor explicación, pero ella no parece satisfecha y me dice, no, la cultura es el conjunto de normas y protocolos de un pueblo. Estas mujeres no tienen cultura. Bueno, ya, no tienen cultura, punto. No. Entonces,
lo dice mientras está la mujer anestesiada, porque le van a hacer una cesárea, y empieza a moverle, está con una mascarilla, a moverle la cabeza fuertemente. La mujer no se da cuenta, pero le está moviendo. Estas mujeres no tienen cultura. Si tuvieran cultura, mira, cultura es lo de Teotihuacán, un centro prehispánico en México muy importante. Ahí sí que había cultura, ahí quedó plasmada la grandeza de esa gente. ¿Esta gente qué? Si tuviera cultura, no andarían viniendo o usarían anticonceptivos. ¿Qué vas a investigar con ellas? Allí, cuando esta Citlali nos vino a contar que había ocurrido eso, ahí dijimos, se acabó el trabajo de campo. No vamos a hacer nada en el campo que redunde, aunque no sea nuestra culpa, en maltrato a las mujeres, como en ese caso. Ya habíamos juntado suficiente material y dimos por terminada la investigación. Pero entonces, en síntesis, sí hay gente muy mala gente en los servicios de salud, pero hay gente muy buena gente. Y hay gente muy buena gente que de todas maneras hace cosas que no deberían hacerse. Pero si son buenas gentes, pues es que no es un problema de ser buena gente o no. Es un problema de qué cosas se activan, qué predisposiciones se ponen en funcionamiento cuando entro en contacto con el campo, en este caso mi campo de trabajo, mi campo profesional. Lo que nosotros sostenemos es que el origen de la violación de los derechos de las mujeres de este tipo, en buena medida está en la estructura que hemos tratado de caracterizar del campo médico, de donde son formados y donde todos los días practican su trabajo los médicos. Es decir, diríamos en lenguaje más sociológico, la violación de los derechos de las mujeres en la sala de labor y parto es un epifenómeno de cuestiones que están ocurriendo afuera de la sala de labor y parto. Es un fenómeno que tiene un origen en otro lado y que se está manifestando aquí. Esta presentación la he hecho ante múltiples auditorios médicos en todo el país, en México, de ginecólogos, de ginecobstetras, y en el 99% de los casos hay una actitud de reconocimiento, no a mí, de reconocimiento de esto. Sí, es cierto, así son las cosas. Sí, claro, yo he visto eso. Sí. Es decir, que no estoy presentando ningún material que la gente no conozca, pero sí es un material que la gente ha dado por sentado. Así son las cosas aquí, punto. Lo importante es que nazca el bebé y nazca bien. Entonces hay una práctica profesional, hay un conjunto de estructuras de poder que está invisibilizando el origen social de la violación de los derechos de las mujeres. Y por eso decíamos, las herramientas de Bourdieu al servicio de la agenda de derechos. Porque esta sería, me parece a mí, a reserva de lo que opinen ustedes, un caso en el que la dilucidación que podemos lograr a través del análisis sociológico nos permite entender la verdadera naturaleza social del problema y entonces estamos en mejores condiciones de iniciar una transformación. Vasta, compleja, de muchos tipos, hay acciones inmediatas que se pueden tomar, no hay que dejar de sancionar a los médicos porque son responsables de lo que hacen, pero no hay que dejar allí nada más la cuestión. Habría que pensar qué del campo médico se puede empezar a transformar para producir actores con otras predisposiciones y más resistentes o menos proclives a este tipo de conductas. Bueno, 11:30, justo aquí la dejo y escucho preguntas.